El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. Versículo del libro de Génesis, y hemos llegado al capítulo 13, versículos 5 a 18. Y estamos disfrutando en esa parte de Génesis una enseñanza versículo por versículo en la historia de Abraham. Encontramos en Abraham un ejemplo de la fe verdadera. Un ejemplo de la fe verdadera y cómo luchar y cómo andar en la fe. Cómo vivir en la fe verdadera. El título de ese sermón es Un peregrino en este mundo. Un peregrino en este mundo. ¿Cómo podemos identificar un peregrino, un extranjero, alguien que nació en otro lugar? Pues, porque soy extranjero viviendo en otro país, yo tengo algunas de mis maneras de identificar otros gringos que están aquí, viviendo aquí. Algunas de las maneras, aparte de acento, es ir a PriceSmart. Allí encuentro a muchos otros gringos. Otro es ver quién tiene los pantalones cortos en noches fríos. Son muy común ver los gringos así. O otros es ver personas con chancletas caminando. No es como escuintla. En escuintla, sí, cualquier persona tiene. Pero aquí normalmente es un extranjero que tiene chancletas en la ciudad. Pues son algunas de mis maneras de identificar un peregrino o extranjero, especialmente uno que es gringo en nuestro país. Pero espiritualmente, ¿cómo podemos identificar a alguien que es de otro país, que no es de este mundo? Pues en ese texto, Abraham está viviendo como peregrino. Y podemos verlo en sus planes, decisiones, dónde está su esperanza. Pero tristemente, Lot, a pesar del Nuevo Testamento, dice que él era un hombre justo, alguien salvo por la gracia de Dios. En mucho de Génesis encontramos Lot viviendo como él hubiera sido perdido. Pues él es un mal ejemplo aquí en ese texto. Y en otros textos también, tristemente en Génesis. Pues vamos a ver el contraste con Abraham y Lot y ver como uno viviendo como peregrino, pero el otro viviendo como ese mundo fue toda su esperanza. Pues el título es Un peregrino en este mundo, un peregrino en ese mundo. Recordamos que tenemos una hoja aquí para ayudarnos a seguir el sermón y encontramos 5 partes de la historia. Tenemos otra historia hoy, no una enseñanza como 1 de Pedro. Encontramos una historia y 5 diferentes puntos de la historia. La primera parte encontramos en versículos 5 a 7, la contienda entre Abraham y Lot. Y en esa contienda encontramos quién tiene los frutos de peregrino. En versículos 8 a 9 encontramos el plan de Abraham en medio de esta contienda, por ese conflicto. En versículos 10 a 13 encontramos la decisión mundana de Lot. En versículos 14 a 17, Dios dio la promesa, otra vez, la promesa del Señor para Abraham. Ánimo a alguien que está viviendo como peregrino, vivir por las promesas. Y terminamos en versículo 18 con la adoración de Abraham. Abraham vuelve a adorar al Señor. Pues tenemos 5 puntos de la historia, el conflicto, el plan de Abraham, la decisión mudada de Lot, la promesa del Señor y Abraham regresó para adorar al Señor. En estudiar el libro de la vida de Abraham, en capítulos 12 hasta 25 de Génesis, encontramos mucho ánimo en cómo vivir como un cristiano.
Y Abraham está en la escuela. Él está en el colegio, en la escuela de la fe. Y vamos a ver a Abraham que él algunas veces se cayó en pecado, otras veces él creció y aprendió cómo obedecer y seguir al Señor. Y encontramos su lucha así. Él está subiendo poco a poco, pero tiene sus bajas y sus subas. Y encontramos en la semana pasada, tristemente, la desobediencia de Abraham. Y ahora, en esta semana, encontramos la obediencia de Abraham y cómo él regresó a vivir como peregrino. Pues ahora vamos a ver el primer parte de la historia, versículos 5 a 7. 5 a 7, que dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y fereceo habitaban entonces en la tierra. Pues encontramos en esa primera parte el conflicto. Conflicto en la familia. Y estoy seguro que ninguno de ustedes han tenido un conflicto en la familia, especialmente no sobre el dinero, ¿verdad? Toda la familia de ustedes, imagino que no hay alguien aquí que ha tenido conflicto con la familia sobre el dinero. Pero ese pasó con Lot y Abraham, un conflicto en la familia sobre el dinero. Empezamos a ver que probablemente que en versículo 5, ovejas, vacas y tiendas que Lot tuvo, en parte fue por medio de los pecados que pasó en Egipto, en el capítulo pasado, tristemente. Y tener mucho en esa vida, muchas veces es una causa de más conflicto. Pues recordamos las advertencias en Proverbios, que la vida de un rico no es solamente de pasteles y vivir todos los sueños de la vida. En verdad, tener más incluye tener más conflictos y más conflictos con la familia. En versículo 7 encontramos aquí la palabra contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y contienda es usado por Israel cuando ellos pasaron por tiempos de pruebas y tiempos quejándose por agua en el desierto. Pues recordamos el libro de Génesis fue escrito para Israel leer en camino en el desierto a camino a la tierra prometida. Y ellos hubieran leído esa historia y Moisés incluyó algunos de los mismos términos que son usados para describir Israel quejándose y sus conflictos en el desierto. Fue una prueba para ellos, una prueba por Israel. Aquí encontramos una prueba por Abraham, un tiempo de confiar en Cristo. Un tiempo de confiar en Cristo. También en versículo 7 encontramos la frase, el cananeo y fereceo habitaban entonces en la tierra. Pues encontramos aquí ese resumen, porque ellos estaban en la tierra prometida, Lot y Abraham, viviendo en acuerdo con la palabra de Dios, y por medio de vivir en acuerdo con el plan de Dios, ellos recibieron más oposición, más aflicciones, más difícil en obedecer al Señor que regresar a Ur. ¿Por qué? Porque ellos vivieron en Canaán, pero Canaán estaba lleno de los cananeos. Ese fue en contradicción a la promesa que Dios dio, porque Dios dio toda la tierra a Abraham. Pues ellos tuvieron la necesidad, Lot y Abraham, vivir por la fe y no por la vista. Vivir por la fe, no por la vista.
También esa nota está aquí para nosotros saber que pastores necesitan acceso a agua y también los mejor plantas. Pero los cananeos tuvieron acceso al mejor áreas para sus ovejas y los áreas mejores para el agua. Y Lot y Abraham pasaron en peligro en ese tiempo, porque ellos fueron extranjeros en tiempo peligroso. Pues hay dos puntos porque observamos que los cananeos están allí. Uno, que fue difícil para Abraham y Lot confiar en Jehová, pero también fue difícil para ellos con sus ovejas. Ahora, ese es el contexto de la contienda. Y no sé si tienes la misma experiencia, pero muchas veces escuchar de conflicto en la familia nos da mucho desánimo. Porque tenemos amor por fulano y tenemos amor por el primo y el tío. Y escuchar que hay conflicto en la familia nos da mucho desánimo, nos da tristeza del conflicto. Pensamos qué va a pasar con la familia. Empezamos a tener nuestras propias preocupaciones, tentaciones. Algunos de nosotros empezamos a responder con: ellos cruzaron la línea por la última vez. Traté de decir a ellos a no cruzar esa línea. Ahora ellos van a pagar. Voy a estar fuerte con ellos ahora. ¿Por qué? Porque ellos no aprendieron. Ellos necesitan saber mejor. Y pensamos así. Algunos de nosotros pensamos en listos para pelear. Otros de nosotros empezamos a esconder. Pensar de, solamente quiero escapar todo el conflicto. No quiero ser parte de todo este ruido y conflicto de toda la familia. No me digas de todos los conflictos. Pero la persona con la fe sabe que los dos son pecados. Los dos son maneras pecaminosas de responder. Vamos a responder por la fe y ver cómo Abraham respondió. Ahora, la segunda parte de la historia. El plan de paz de Abraham. El plan de paz de Abraham. Leemos en versículos 8 a 9 ahora. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. En versículos 8 y 9 encontramos que Abraham aprendió de su experiencia en Egipto. Él estaba lleno de egoísmo en Egipto, pensando en sí mismo antes de su mujer, tristemente, pero ahora él está aprendiendo la lección. Él se arrepintió y ahora quiere poner otros de la familia enfrente de él como más importante. Él no huyó del conflicto. Él no pretendió que no hay conflicto. Él no respondió con enojo, diciendo aquí es la línea y debes pagar, sobrino mío. No, el tío se humilló a sí mismo y hablar con su sobrino con mucha humildad. Él no se quejó a sus pastores diciendo, sí, es el Lot y tiene problemas. Él no recuerda que tiene todas las promesas de Dios por medio de ser parte de mi familia. Jehová habló conmigo. Jehová no habló con Lot. Él no estaba hablando con sus pastores, él habló con Lot. Aprende la lección. Y él habló claramente con Lot. Él habló con lógica. Él trabajó y llegó con un plan para mantener la paz con Lot. Abraham no respondió con codicia ni enojo, sino humildad y listo para trabajar por la paz. Pues encontramos aquí
Mira la humildad de Abraham en versículo 8, cuando él dice, porque somos hermanos. Porque somos hermanos. ¿Cuándo fue el último tiempo que un tío dijo a su sobrino, porque somos hermanos? Para convertir, no literalmente hermanos, para convertir que estamos en el mismo equipo, página, nivel. Y mira la humildad de Abraham aquí. Un punto muy importante en cómo trabajar por la paz. En versículo 9, él preguntó Lot. Y su pregunta fue una manera de decir con mucha fuerza su confianza estaba en el Señor. Cuando dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Él tuvo la libertad y la confianza por medio de la promesa, decir que yo sé que toda la tierra es nuestra. Pero parece, como hemos leído, como la tierra estaba llena de cananeos. Pero él está viviendo, no por la vista, pero por medio de la promesa. Pues él entendió que él tiene la libertad, dar todo y decir, Lot, tú puedes escoger cualquier cosa. Porque en el fin, ganamos todo en Cristo Jesús. Pues alguien que es así puede trabajar por la paz y sacrificar, dar. Es decir, tú puedes tener el carro, tú puedes tener la casa, tú puedes tener la propiedad, el terreno, tú puedes tenerlo. Tío, ¿por qué? Porque yo puedo vivir sin eso, porque en el fin ganamos todo. En Cristo Jesús, no en esta vida, pero en Cristo Jesús, en la vida eterna. Pues Abraham habló así. Algunas veces es triste, pero necesario para hermanos separarse. Y es así cuando dice en versículo 9, yo te ruego que te apartes de mí. Con respecto, él se separó con un Barnabé y Pablo. Y ellos hicieron para servir al Señor, para separarse, para el bien del reino, para el bien de un buen testimonio delante de los cananeos. También para ellos mantener la paz, vivir en acuerdo con la promesa. Y mira su generosidad en dar la primera decisión a Lot. Ese muestra que Abraham ha crecido por medio de la obra que Dios hizo en él. Pues el plan de Abraham es más que justo. El plan de Abraham es más que justo, es generoso, es lleno de gracia, es un buen plan para la paz, es un fruto de confianza en el Señor, un fruto de gozo, dependencia en el Señor, un fruto de la fe, un fruto de un peregrino. Hemos visto ahora el conflicto de Abraham y Lot. Hemos visto el plan de paz de Abraham. Ahora, en versículos 10 a 13, vamos a ver cómo Lot respondió. ¿Cómo respondió Lot? En versículos 10 a 13, leemos, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Tristemente, Lot respondió en empezar a mirar toda la tierra. Su primera acción no es hablar a su tío y decir, por favor, no, tío, tú recibiste la promesa de Dios, tú eres el tío, tú eres el mayor, tú puedes escoger el primero. En lugar de eso,
Él pensó, qué bien que mi tío me dio la oportunidad de escoger primero. Y él empezó a mirar. Dice, alzó Lot sus ojos, y sus ojos están llenos de los señales de dólares y quetzales. Y pensando, qué bien. Parece como él llegó a la reunión pensando de toda la lucha de ganar más. Abraham llegó con un plan para la paz, para la gloria del Señor, confiando en la promesa. Lot olvidó todo eso. Y él está pensando de qué puede ganar ahora en ese conflicto. Y él empezó a pensar, ¿cuál es lo mejor? ¿Cuál es lo mejor? Es como tener regalos. Y alguien dice con los dos hijos, ok, puedes escoger uno de los regalos y tiene 2 cajas. No puede ver qué está adentro, pero el niño piensa, voy a escoger la caja más grande. Y Lot fue así. Lot fue así, pensando de sí mismo, con egoísmo, y vio toda la llanura del Jordán. Pues él miró, pero en verdad él no vio la realidad. Él miró con sus ojos, pero no entendió por la fe la realidad. Y él empezó a buscar para ganar por sí mismo, escoger lo mejor por sí mismo. Y la decisión basada en los ojos es lo mismo que Eva tomó en capítulo 3, en la caída. Es el mismo que los hijos de Dios tomó en los matrimonios pecaminosos en Génesis 6. Y ahora lo empezó con los ojos, pensando, no como un peregrino, pero pensando como hubiera sido morador de la tierra. Pues no es bien claro si este área cerca del río Jordán es parte de Canaán o no. Pero por supuesto hay un contraste, porque tenemos el contraste que más adelante, que Lot escogió un parte para sí mismo y Abraham acampó en la tierra de Canaán. Y el contraste es claro aquí. Moisés quiere ayudarnos a ver qué necio es Lot. Y él hizo por escribir Génesis aquí y escribió en versículo 10 que ese área fue como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, pero antes y empezó a mencionar Sodoma y Gomorra para ayudarnos a ver que, mire, el fin de Lot va a ser una gran destrucción. Y recuerden que como Egipto y el huerto de Edén, ellos tuvieron la apariencia como todo fue lindo y bueno, pero había peligro en cada uno de los lugares. Recuerden en el huerto como el serpiente entró, y había una gran tentación y peligro. Y Moisés está diciendo, está ayudándonos. Recuerda Egipto, cuando Abraham pensó que él puede ir allá y tener más riqueza y mejor. Pero él no entendió el peligro que estaba en Egipto. Pues en versículo 10, cuando Moisés, el autor, escribió los otros puntos, él está ayudándonos a ver el peligro de la decisión de Lot. En versículo 10. En versículo 11, cuando dice, escogió para sí, es como Lot está contento en su egoísmo. Está contento. Pero tiene ese otro señal de él tomó la mala decisión. Cuando dice, se fue Lot hacia el oriente. Recordamos que ese es otro señal en Génesis de alguien que está dejando la presencia de Dios. Es un señal, no es siempre si queremos visitar Zacapa o otro lugar en el oriente, es malo, obviamente. Es solamente Jutiapa, es un señal en Génesis de alguien que está saliendo de la bendición de Dios. Hemos visto esto antes, en otros textos en Génesis.
en versículo 12, cuando describe que Lot escogió, disculpe, en versículo 12, tiene el contraste. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Tenemos un gran contraste aquí en esa descripción que tenemos por medio del autor para ayudarnos a recordar que los dos lugares van a ser símbolos de mucho. Símbolos de la Canaán como símbolo de la tierra prometida, en tomar una eternidad con Dios, en el nuevo mundo y nuevos cielos, pero Sodoma y Gomorra como símbolo de toda la rebelión más fuerte y más vil contra Dios. Pues tenemos un gran contraste en el fin de los caminos aquí. Y el problema con Lot es él quería vivir cerca del mundo para recibir los beneficios del mundo. Pero él está viendo abajo el engaño que yo puedo vivir en la sombra de Sodoma sin tener los efectos de Sodoma. Yo puedo estar cerca del pecado, pero no participar en el pecado. Y ese es el gran engaño, el gran engaño. El engaño de Satanás es decir, mira, ¿dónde está la línea? Vamos a encontrar la línea, dice Satanás, entre desobediencia y obediencia. Y quiero, hijo de Dios, quiero para ti vivir aquí, en ese lado de la línea. Y Él nos puso bien cerca a la línea. Decir que estás en obediencia, no te preocupes. Y desde allí puedes ver todas mis riquezas en ese lado. Y nuestra responsabilidad no es vivir que tan cerca a la línea de pecado, pero huir. No vivir en la sombra de Sodoma y pensar de yo puedo disfrutar el mundo, los beneficios del mundo, sin los efectos. Yo puedo ver tal película, sí tiene inmoralidad, malas palabras, pero eso no me afecta. Sí, yo puedo tener amigos que quieren vivir como el mundo, pero necesito evangelizarles. Voy a ir al bar con ellos para tomar una cerveza y podemos hablar del evangelio juntos. Y una cerveza no es pecado, ¿verdad? Pues ese es el gran engaño. El engaño es que empezó en la vida de Lot. Y piensa conmigo, ese es el primer paso en la historia de Lot. ¿Y dónde termina? ¿Dónde termina? Más adelante en los capítulos. Él va a entrar en sufrimiento en una guerra. Lot va a vivir adentro de la ciudad lleno de homosexualidad, lleno de abuso sexual, violencia. Él va a perder su esposa. Ella va a cambiar y morir y el infierno. Él va a perder todas sus posesiones. Él escogió la mejor de la tierra y él en el fin perdió todas sus posesiones. Y él terminamos la historia en Génesis con Lot en el campo, en una cueva, tomando, emborrachado y padre de sus propios nietos. Qué sucio, qué feo. Y segundo Pedro dice que él era un justo. Pues recibe la advertencia, ten cuidado. Mira todo lo que pasó con Lot. Todo lo que pasó con Lot. Y empezó en esa decisión, aquí. Cada uno de nosotros tenemos decisiones así en la vida. Continuamos. En versículo 13, Moisés nos ayuda con más.
Moisés dijo por el Espíritu Santo, yo necesito añadir otra nota para estar seguro que todos que pueden leer la historia pueden ver qué necio es Lot. Y dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, más que cualquier otro. Recibimos la advertencia aquí. Pero todavía lo escogió egoísmo, dinero, ese mundo. Él escogió no por la fe, no por consejo, él escogió rápido. Él escogió por los malos motivos. Él pensó más de su ingreso, de su propia alma. Ahora hemos visto el conflicto. Hemos visto el plan de Abraham, el buen plan de Abraham. Hemos visto la mala decisión de Lot. Decisión mundana, versículos 10 a 13. Ahora Jehová respondió en versículos 14 a 17. Y ponemos nuestra atención a Jehová en versículos 14 a 17. Que dice, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Aquí tenemos otra repetición del Evangelio. El Evangelio según Abraham. El Evangelio, la buena noticia que Dios está animando a Abraham. Después de conflictos de la familia, es muy fácil para nosotros tener mucho desánimo sobre las relaciones, las amistades que hemos perdido. Es muy fácil para nosotros tener tristeza, depresión sobre el fracaso que es nuestra familia. Pero Dios visitó con el punto de animar a Abraham. Animarlo por repetir la promesa y el pacto de Abraham en dos puntos, con la tierra y la descendencia. La tierra y la descendencia. Y James Boyce escribió que como en la conversación con el joven rico. Recuerden con el joven rico que Jesucristo evangelizó al joven rico y el joven rico salió triste porque él tomó la decisión no arrepentirse y no seguir al Señor. Pero Pedro dijo, mira Señor, hemos perdido todo para seguirte. Y Jesucristo animó a Pedro diciendo, en esa vida, espiritualmente, vamos a recibir más padres y más madres y más posesiones por ser parte de la iglesia. Y mucho más en la vida que viene. Animó Cristo Jesús a Pedro. Es así. Ahora, Jehová está animando a su hijo Abraham. Animando a Abraham por decir, aquí, toma los lentes. Toma los lentes. Y cuando Abraham puso los lentes, él puede ver mucho mejor la realidad. Tal vez uno de ustedes tiene la experiencia de conocer a alguien en la escuela que está quejándose de dolor de cabeza, no puede ver bien, que enseña la maestra en la escuela. Y después un amigo regresa a la escuela con lentes por la primera vez. Y pensamos, sí, mi amigo parece muy diferente, ¿verdad? Pero dice, no tengo dolor de cabeza, ahora puedo ver todo que enseña el maestro y hace mejor. Pues así con las promesas de Dios. Las promesas de Dios nos ayudan de la misma manera. De confiar en Jehová, vivir por las promesas. Dios está animando a Abraham aquí. Animando a Abraham por mirar en todas las direcciones y recordar la promesa. En versículo 15, él describe que va a dar la tierra a la descendencia para siempre. Y encontramos en versículo 15, los dos aspectos que Abraham celebró, que celebramos ahora con Abraham.
de la promesa. Y recordamos en el sermón que explica el pacto de Abraham. El pacto de Abraham tiene un cumplimiento físico y un cumplimiento espiritual. El cumplimiento físico empezó el antiguo pacto y dio una tierra a Israel y dio una descendencia física a Abraham, el país de Israel, y sí incluyó ese cumplimiento físico del antiguo pacto con la tierra literal de Israel y también la descendencia de Israel como país. Pero en el Nuevo Testamento, el árbol creció en el nuevo pacto, en el cumplimiento del nuevo pacto, de ver que el cumplimiento del pacto de Abraham incluye aspectos espirituales que es mucho mejor. Mucho mejor. Pues el cumplimiento espiritual incluye que todos los hijos de fe son descendencia de Abraham, no solamente judíos, y que la tierra es el nuevo mundo y nueva tierra, y esperamos. Por eso, pues el cumplimiento del espiritual es mucho mejor, mucho mejor. Y Hebreos dice que Abraham entendió esto, que el pacto incluyó un aspecto espiritual, no solamente físico. Y hemos usado la ilustración de ir afuera de los juegos. Vamos a ir a los juegos, dice el padre. Y pensamos juegos de campo Munisi. ¿Pero qué es el cumplimiento? Ir a Irtra hebreo. Y vivir en Irtra de hebreo. No solamente visitar por una noche, vivir allá para siempre. Con buena comida y todos los parques y mejor que podemos. Y ese significado de ir a los juegos es mucho mejor que simplemente jugar afuera. Y no hay un niño que dice, mi padre es mentiroso. Porque dice aquí, dice en 15, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y muchos piensan la Biblia en esa manera, pensando es importante que mantenemos que la tierra de Israel es para Israel y los judíos. Y celebramos con la estrella de David eso, y es muy importante mantener eso. Es como el niño que dice, es importante que quedamos aquí en los juegos de Campo Nisi y no quieren ir a Yutra. No me digas de Yutra. Aquí es más, y decimos, es mucho mejor. La promesa, cuando el padre dijo, vamos a ir a los juegos. Sí, él estaba hablando de pasar por algunos minutos por los juegos allá, pero el cumplimiento real es mucho mejor. Pues recordamos aquí en versículo 15, ¿qué es el cumplimiento? Es que todos los hijos de fe van a tomar la eternidad con Cristo Jesús en el nuevo mundo y nueva tierra, para siempre. Y recordamos que Israel físico un día va a quemar. No puede ser para siempre. Pues en versículo 16, Abraham está animando por recordar eso. Y no importa que él perdió a su sobrino, él está pensando de todo lo que él ganó en Cristo Jesús por medio de la gracia de Dios y la promesa de Abraham. Y él está recibiendo ánimo de la descendencia. Y él está en versículo 17, cuando Dios dice, levántate, ve por la tierra. Aquí es un tour de un rey. Es una práctica antigua de los egipcios, de cananeos y otros. Después de alguien recibió o compró un terreno, una tierra, un símbolo que ellos fueron los dueños legales, es que ellos tomaron un gran tour como rey, como dueño. Y Abraham está aquí con Jehová en el tour, con el símbolo. Y Abraham, en acuerdo con Hebreos, él sabía que incluye mucho más que Israel, el Israel físico. Incluye toda la tierra. Pues hemos visto el conflicto en versículos 5 a 7. Hemos visto el plan de Abraham en acuerdo con la promesa de trabajar por la paz en versículos 8 a 9. En versículos 10 a 13 hemos observado tristemente la decisión mundana de Lot. En versículos 14 a 17 la promesa del Señor para Abraham. Y Abraham respondió en versículo 18.
vuelve a adorar. Y otra vez encontramos a Abraham edificando un altar a Jehová. Y casi todas nuestras historias, relatos de Abraham han terminado de esta manera. En capítulo 12, versículos 4 a 9, ese es como terminó la historia con Abraham, con su adoración después de recibir el llamado para seguir al Señor. En la semana pasada, en versículos 10, capítulo 12, versículos 10 a 20, con el pecado en Egipto, después Abraham regresó y se arrepintió y regresó a la adoración en Canaán, en capítulo 13, versículo 4. Y ahora en esa historia, Abraham está respondiendo otra vez, porque las promesas de la gracia de Dios nos levantan para tener gozo, confianza, humildad en el Evangelio por medio de Cristo Jesús. Las promesas nos enseñan de la persona que nos da la promesa. Las promesas nos enseñan de la persona que nos dio la promesa. Pues celebramos promesas, ¿por qué? En las promesas revela quién es Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Digno de nuestra confianza y adoración. Vamos a seguir a Abraham. Pues hemos pasado por esa historia de conflicto, de planes por paz, decisiones mundanas, de la promesa del Señor en el Evangelio y la adoración de Abraham. Ahora vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a aplicar ese sermón a nuestras vidas. Primero empezamos en versículos 5 a 7 con la contienda, el conflicto. Pues vamos a tomar el ejemplo de Abraham aquí en nuestros conflictos. No si tienes un conflicto, pero cuando tienes un conflicto en tu familia o con otros, aplica que aprendemos aquí, el conflicto. Primer punto, hablamos directamente con la persona que tenemos el conflicto. No empezamos a quejarnos en hablar con otras personas, hablamos directamente con la persona en quien tenemos el conflicto. Hablamos después de orar y recordar las promesas del Evangelio que tenemos. Y necesitamos estar listos de perder posesiones para ganar a la persona si necesitamos. Como Abraham. Abraham ganó su hijo por perder las mejores partes de la tierra, pero recibió todo. Pues Abraham comunicó directamente, claramente, sin enojo o emociones y con amor con su sobrino Lot. Pues recordamos por medio de Santiago 4 que es amor por el mundo que nos lleva a conflictos de codicia. Pero Dios es lleno de gracia a los humildes. Vamos a aplicar la humildad en el conflicto. Vamos a ser generosos y no ser así con nuestros derechos y pensar que es mi derecho. Vamos a pensar que estar listos de trabajar por la paz. Vamos a mantener nuestra libertad en hacerlo y nuestro gozo durante el conflicto. ¿Por qué? El conflicto no puede tocar nuestra promesa en la tierra prometida, con la eternidad con Cristo Jesús. Ellos pueden tomar todo, pueden tomar nuestra salud y casa y carro y todo. Y mira, en el fin ganamos todo. Pues no perdimos, en verdad, no podemos perder. Vamos a recordar durante el conflicto. Vamos a buscar mediador si necesitamos. Vamos a buscar mediador. Y en acuerdo con Efesios 4, versículos 1 a 3, recordamos nuestra reconciliación, nuestra salvación con Cristo Jesús. Y empezamos a pensar de la otra persona como mejor que nosotros. Y mantenemos paciencia, amor, compasión. Y compromiso para mantener la paz. Si perdimos humildad, generosidad, compasión, paciencia y compromiso, si pensamos de lo opuesto,
es un plan para desastre. Si pensamos, no necesito tener compromiso con esa persona, voy a rechazar ese miembro de la familia, voy a rechazar ese miembro de la iglesia, voy a rechazarlo. Y si nuestro compromiso no es fuerte, no podemos trabajar por la paz. Ahora sí, disculpe, nuestro compromiso es débil, no podemos trabajar por la paz. Si tenemos orgullo, si no tenemos compasión, no entendemos su lado, su posición, si no tenemos paciencia ni amor, vamos a terminar en grandes conflictos. Pues recordamos que Abraham respondió así. ¿Y por qué? ¿Por qué observamos una lista de los buenos atributos de Abraham? ¿Cómo él tuvo la capacidad de hacerlo? Por medio del Evangelio. Él entendió que soy un peregrino aquí. Soy un peregrino, estoy pasando en este mundo. Y toda mi esperanza está en las promesas. Pues no voy a luchar por lo mejor ahora en mi ingreso y todo así. ¿Por qué? Porque confío en mi Salvador y el plan eterno en la salvación. Pues hemos visto el conflicto y queremos seguir el ejemplo de Abraham. Otra aplicación, versículos 8 a 9. 8 a 9, ahora aplicaciones. Piensa conmigo de cómo adoramos al Señor ahora con aplicaciones. Con aplicaciones. Tenemos en versículos 8 a 13 el buen ejemplo de Abraham y mal ejemplo de Lot. Pues seguimos Abraham. Pensamos en cómo tomar decisiones, cómo hacer planes y tomar decisiones en la vida. Necesitamos tomar decisiones de quién vamos a casarnos o cónyuge, decisión de casa, terreno, escuela, la mudanza. ¿Qué otras decisiones tenemos que son importantes? Una compra. Tenemos decisiones en la vida importantes. ¿Cuáles son los principios que nos guían en tomar las decisiones? Mira a Abraham y mira a Lot. Lot terminó decisión así en una cueva, emborrachada, en la peor situación, con nada, literalmente con nada. Él perdió todo. Y mira a Abraham. Pues nuestras decisiones son importantes. No podemos decir que, Lot fue un cristiano, pues él está bien. Él está todavía. No, tomamos la advertencia que podemos tener grandes consecuencias y perder cónyuge, hijos y todo. Pues, ¿cuáles son los principios que aplicamos? Mira cómo Abraham escogió por medio de la fe. Él escogió por medio de un deseo para el reino de Dios. Él escogió por mantener la paz. Él expresó su dependencia en el Señor. Él vivió Salmo 1 por buscar el mejor lugar para seguir al Señor. Pero Lot escogió por medio de la codicia, el deseo de los ojos, el orgullo de la vida, el deseo de la carne. Pero Abraham escogió por confianza en Jehová. Pues un pastor Borgman dijo que jóvenes muchas veces no entienden la dinámica de la gravedad de depravidad. La gravedad de depravidad. Que hay pecado que tiene su propia fuerza. Como la planeta tiene la fuerza para mantenernos nuestro pie sobre la tierra, pecado tiene ese efecto. Y si estamos cerca del pecado y pensamos, todavía estoy en la línea de obediencia y no he cruzado la línea, es pensar y no entender que el pecado tiene gravedad por sí mismo. Y ese es lo que pasó con Lot. Y encontramos Lot más y más y más cerca a Sodoma. Cada vez. Pues cuando es tiempo de tomar decisiones de casa, cónyuge, escuela,
dónde vivir, compras, hace la pregunta. No hace la pregunta de si es pecado o no. Hace la pregunta de cómo puedo glorificar al Señor en la mejor manera posible. Cuando es tiempo de escoger una iglesia, no decimos, ¿cuál es la iglesia que puede servirme? Decimos, ¿cuál es la iglesia que puedo servir al Señor en la mejor manera posible? ¿Cuál es la iglesia que puede ayudarme a adorar al Señor y crecer en la fe? No decir que, esa iglesia es reformada en doctrina, o esa iglesia es suficiente. Decimos, ¿cuál es la iglesia que puedo servir al Señor en la mejor manera posible? No hacemos preguntas y tomamos decisiones basadas en cuál es el cónyuge que es más bonito. Como ¿qué es ese de bebida de piña? De tiki. Tiki es para las personas bonitas, ¿verdad? Y decimos, matrimonio es para, voy a escoger las personas bonitas y con mi tiki y estar contento. No, escogimos a alguien que está siguiendo al Señor en la mejor manera posible. No pensamos, yo puedo salvar a alguien, yo puedo edificar a alguien, yo puedo levantar a alguien. Pensamos, ¿cómo puedo seguir al Señor en la mejor manera posible? Con todo mi corazón y toda mi fuerza. Y tomamos decisiones así, como Abraham, no como Lot. Recuerden que él no rechazó todo con esa decisión, pero él perdió todo por medio de escoger qué puede ganar en ese mundo y no pensar de cómo puedo servir al Señor en la mejor manera. Puedo. Ok, pues estamos tratando de aterrizarse ese avión y terminar la historia, ok. Pues estamos pensando de aplicaciones en el conflicto, aplicaciones en cómo tomar planes, pero también tomamos aplicaciones aquí en identificar quiénes son los frutos de un cristiano. ¿Cómo podemos identificar un peregrino en ese mundo? No por medio de su ropa o su acento, pero qué el peregrino tiene y qué disfruta el peregrino. ¿Qué el peregrino tiene y qué disfruta el peregrino? El peregrino tiene las promesas de Dios, el Evangelio, y disfruta la gloria de Dios. Y goza en la gloria de Dios para siempre. Pues confiamos en el Dios que nos dio la promesa. Y ese es que nos da el ánimo. Y recuerden, ese es el Evangelio. Confía en el Evangelio y arrepentirse de todo tu amor por ese mundo. Es tiempo de arrepentirte de todo el amor de ese mundo y confía en las promesas de Dios. Y recordamos como Abraham tuvo su tour de la tierra prometida. Hoy tuvimos un tour cuando participamos en la cena. La cena es como nuestro tour. Participamos y declaramos que el Señor viene. Y recordamos que Él va a tomar la copa con nosotros en la segunda venida. Esa es parte de su promesa. Pues vamos a recordar que Dios nos dio ánimo en una manera similar ahora. Y vamos a adorar al Señor con todos nuestros corazones. Y recordar que vivimos como peregrinos. Terminamos con la historia de Robert Balmer. Robert Balmer era un teólogo, o un profesor en seminario, alguien que enseñó la palabra de Dios en el siglo XIX. Y él creció en una casa que su padre enseñó los devocionales de la casa. Y fue la responsabilidad de Roberto, cuando él tuvo 10 años, de llevar los libros de los devocionales de familia a su padre. Y cuando Robert Balmer tuvo 10 años, su padre falleció. Y él regresó a la casa después del funeral y levantó los libros de los devocionales, pero llevó los libros a su madre. Y dijo a su madre que el Señor permitió para nosotros perder mi padre, pero todavía Él merece la adoración antes de dormimos. Pues recordamos que la fidelidad de ese padre
para enseñar el Evangelio a su hijo, que después de él falleció, su hijo de 10 años, todavía estaba viviendo como peregrino, diciendo, hemos perdido papi, pero todavía Dios merece la adoración antes de dormimos. Y recordamos que esa es una marca de peregrino. Hoy estudiamos de un peregrino Abraham. ¿Tienes las marcas de un peregrino? Vamos a orar. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.